Hola alumnos, bueno, en este teórico vamos a hablar de indicadores de la salud. Con indicadores de la salud y con series cronológicas y temporales que le voy a dar en un próximo teórico, vamos a terminar de lo que es bioestadística, ¿sí? Para después pasar a epidemiología y demografía. Bueno, ¿qué es un indicador de la salud? Como su nombre lo indica situación de salud, indica una situación de salud, indica el estado de la salud pública, no solamente referente a lo que son las enfermedades de una población, la ocurrencia de una enfermedad, la prevalencia de una enfermedad, todo relacionado con la salud, sino también con factores asociados a la salud de la población, que son las políticas sanitarias, ¿sí? O sea, que un indicador de salud no solamente mide el estado de salud de una población, sino también el estado de salud de todo el sistema sanitario, porque me habla de todo el sistema sanitario, del dinero que los estados ponen en la salud, de las políticas sanitarias, indicadores de enfermedades, que son los de los indicadores de morbilidad, indican, por ejemplo, un factor de riesgo, indican todo, indican el estado de salud de todo el sistema sanitario, ¿sí? Por ejemplo, esta pandemia que nos está dando muchísimas herramientas para tratar con respecto a indicadores de la salud, evidenció, ¿sí? Que no hubo la suficiente cantidad de camas en hospitales, que no hubo condiciones edilicias, por lo cual se están haciendo hospitales nuevos en muchos lugares, que no hubo respiradores suficientes de acuerdo a la cantidad de habitantes, si es que un acontecimiento como este sucedía en el marco de una pandemia, o sea que el sistema de salud va a rebalsar y va a estar rebosado, digamos, sobrepasado. Eso es un indicador de la salud. Indica una noción de cómo está el sistema de salud pública en un lugar determinado en muchos aspectos, no solamente en la salud de la población, sino también en la salud del sistema sanitario, el sistema que lo sostiene, que sostiene la salud de una población o de un país o de un estado, ¿sí? Entonces, mide muchas dimensiones de salud y el desempeño del sistema de salud en su conjunto. Entonces, intenta reflejar una situación sanitaria en general, ¿sí? No es lo mismo la situación sanitaria o los indicadores de la salud que me van a aparecer en un país desarrollado que en la África subsahariana, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, no van a ser los mismos los indicadores de salud. Entonces, los indicadores son variables básicamente. Acuérdense que indicadores estamos hablando de estadístico, de bioestadístico, que son cifras matemáticas, así que van a ser fórmulas y van a ser números, ¿sí? Que me van a indicar la situación sanitaria. Estas cifras son variables que intentan medir de manera cuantitativa y cualitativa todos los sucesos relacionados con la salud de la población, sucesos biodemográficos, sucesos sanitarios, acciones políticas, políticas sanitarias para poder evaluar y para poder también evaluar metas y logros y programas de salud, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, los indicadores de la salud son variables que sirven para medir los cambios, ¿sí? Este, los instrumentos los indicadores de salud son instrumentos que nos permiten evaluar de forma directa o de forma indirecta cómo se están haciendo las prestaciones sanitarias en un país, ¿sí? Bueno, estas son diferentes, un indicador que debe tener. Un indicador debe tener validez. ¿Qué quiere decir? Que debe medir exactamente aquello que se supone que debe medir, ¿sí? Tiene que ser confiable, o sea, tiene que tener confiabilidad, que quiere decir que mediciones repetidas de distintos observadores deben dar resultados muy similares para ser confiables. Tiene que tener sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser capaz de captar los cambios mínimos y tiene que tener especificidad, ¿sí? Reflejar solamente los cambios en determinada situación. En la práctica real, los indicadores no son tan perfectos, entonces constituyen una aproximación de la situación real.
Entonces, está claro para qué sirve un indicador de salud. Nos indica, son todos cifras o números, porque estamos hablando de bioestadística, que nos indican el estado sanitario de una población, ya sea todo lo ocurrido en relación a enfermedades, factores de riesgo, prevalencia de una enfermedad, población que está afectada a tener ese riesgo de enfermedad, o también políticas sanitarias. Sirve para evaluar el sistema sanitario, para poder interferir eso, para poder hacer políticas sanitarias, para poder evaluar cómo está todo el sistema sanitario y las fallas que haya, ¿sí? Y metas también, para evaluar metas. Sirve también, obviamente, estos indicadores sanitarios sirven para medir y para poder comparar diferentes sistemas sanitarios de diferentes poblaciones, porque no es lo mismo los indicadores de la salud en un mismo país como este, que es inmenso, que es muy grande. No es lo mismo el sistema sanitario del norte, como lo estamos viendo ahora en esta pandemia, que del sur, por ejemplo. No es lo mismo una cantidad de un médico por cada 1000 habitantes que un médico por cada 300 habitantes. No es lo mismo, no es la misma prestación, ¿sí? Entonces sirve para comparar sistemas sanitarios de diferentes lugares. Bien, ¿cuáles son las fuentes de información de que se valen estos sistemas sanitarios? Lo mismo que las fuentes de, obviamente, estadística, porque estamos haciendo estadística. Las fuentes pueden ser fuentes primarias, digamos, o fuentes secundarias. Los registros de sucesos demográficos, que son el registro civil, es la fuente principal, porque allí es donde se asientan los nacimientos, los fallecimientos y los cambios de situación civil, ¿sí? Los registros civiles. Después tenemos los censos. ¿Qué son los censos? Los censos poblacionales y de vivienda se llaman acá. En la Argentina se dan cada 10 años. ¿Qué son los censos? Es un recuento periódico, directo, nominal, porque tiene nombre y apellido, porque es a cada una de las personas, y simultáneos de una población, ¿sí? Entonces, que me va a dar las características más específicas o esenciales de una población, no solamente lo que tiene que ver con la salud, sino tiene que ver con condiciones de vivienda, sociales, culturales, laborales, ¿sí? Y que todo tiene que ver con la salud. Todo tiene que ver con la salud. Yo quiero que se hagan un pensamiento macro, digamos, y que la salud no es un factor aislado en un país. La salud tiene que ver con el dinero que dispone el Estado en salud, en educación, en servicios sociales, o sea, y está relacionado básicamente con el PBI, con el Producto Bruto Interno, que es todo lo que produce un país. De ese PBI se saca dinero para educación, para salud, para políticas sanitarias, educativas, sociales, culturales, ¿sí? Bueno, entonces todo tiene que ver con la salud. Todo tiene que ver con la salud. Bueno, censos de población y vivienda, acuérdense que es universal. Universal porque quiere decir que todo el universo poblacional, en este caso de un país, va a estar sometido en el mismo momento a este censo. En este país lo hace el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos, ¿sí? Y es individual, acuérdense, y no es un instrumento estadístico no administrativo, es básicamente estadístico y no administrativo. Registros ordinarios de salud es otro lugar donde una fuente de información, que son donde se asienta todo el servicio sanitario, que son los hospitales, los centros de atención primaria, las salitas, los sanatorios, los hospitales, todo eso. Datos de vigilancia epidemiológica, o por ejemplo, todo lo que se está haciendo ahora en torno al dengue y al dengue y al coronavirus, son datos de vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, mi hija vino el 17 de marzo de Europa y nosotros tuvimos, bueno, todos ustedes también, hay muchos de ustedes que me enteré que vinieron también de otros lugares, un compañero de ustedes creo que vino de Estados Unidos, y bueno, obviamente, esto es vigilancia epidemiológica. Esto que está pasando ahora básicamente es vigilancia epidemiológica. Tuvimos que llamar, obviamente estábamos asentados en una lista, ¿no es cierto?, de los llegados de los lugares de riesgo.
A ella todo el tiempo la llamaban para verificar su fiebre o no, vinieron, la miraron. Entonces, todo eso son datos de vigilancia epidemiológica en torno, por ejemplo, ahora a esta pandemia. Otra fuente de información, encuestas por muestreo poblacional, o sea, encuestas poblacionales. Sacamos una muestra de la población y se le hace unas encuestas. Y también registros de enfermedades, que epidemiología y salud pública tienen registros de enfermedades, y también tenemos otras fuentes de datos, no solamente sanitarios, sino económicas, políticas y de bienestar social. Estas fuentes son las fuentes primarias de información, ¿sí? Son aquellas que recogen sistemáticamente datos con una finalidad determinada. Cuando estos datos no existen o no son confiables, se va a fuentes secundarias que generalmente no son tan específicas, sino que son estimadores indirectos del valor real, digamos, de la salud, ¿sí? Un indicador puede ser simple o un indicador puede ser compuesto. Un indicador simple es aquello que me da una cifra absoluta, como por ejemplo, cuántas muertes, todos los días estamos mirando, teniendo un indicador de enfermedad, en este caso del coronavirus, con una cifra absoluta. ¿Cuántos muertos hay en la Argentina, en el Chaco, en el mundo, en Italia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil? Todos los días sabemos esa cifra absoluta, que son cuántos se enfermaron, cuántos se murieron, ¿sí? O también tenemos cifras relativas, que son las tasas, ¿sí? Las tasas, por ejemplo, de mortalidad, en este caso, por el coronavirus, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas han fallecido a causa del coronavirus en un determinado tiempo, por ejemplo, de marzo a mayo, con respecto a la población que está afectada a ese riesgo, ¿sí? Que es la población media. Bien, esos son los simples que miden solamente cifras absolutas o algunas relativas. O también tenemos indicadores que son compuestos. ¿Qué quiere decir? Que están construidos en base a varios indicadores simples. Generalmente utilizan fórmulas matemáticas mucho más complejas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Ahora hay un indicador que mide el estado, por ejemplo, de expectativa de vida, ¿sí? La expectativa de vida, ¿qué es? Es la expectativa que tiene de vivir una persona hasta determinada edad, de acuerdo a las condiciones que tiene su entorno, de salud, social, económico y cultural, ¿sí? Es lo que piensa, lo que debería vivir una persona. Por ejemplo, en países desarrollados, como en los países europeos, la expectativa de vida o la esperanza de vida también se llama, ronda los 82 años, 85 años. En Latinoamérica estamos en los 75 años. Esto tiene que ver con las políticas sanitarias y el estado del sistema sanitario, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este indicador es un indicador compuesto porque no solamente se me mide por un dato, sino que se mide por muchos otros datos, por datos económicos, sociales, culturales, el estado de bienestar de una población, etcétera, ¿sí? Entonces, los indicadores de la salud, ¿qué es lo que evalúan? Evalúan política sanitaria, evalúan condiciones socioeconómicas de los países, de las poblaciones, evalúan las prestaciones de la atención en salud, ¿sí? Cuanto más prestaciones tengan, menores va a ser mejor, es un buen indicador de salud, y el estado de salud de la población también me indica, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos vamos a, porque tengo 15 minutos por videito, entonces hasta acá vamos a, esta es la introducción de qué son los indicadores de la salud, para qué sirven y qué miden, ¿sí? Cuáles son las fuentes de información. En el próximo video les voy a hablar de cuáles son los indicadores de salud específicos.